Usted sabe que vivimos con ciertos slogans y ciertas realidades y es bueno cuestionarlas. Claro, más allá de que es duro, en Israel una de las realidades es que hoy, frente a esta guerra, como nunca, el pueblo de Israel se ha unido sabiendo de que no hay alternativa otra que luchar. Pero esto pasa sobre todo con el pueblo y con cierto grado de distancia que ya venía con el gobierno de Israel. Claro, todos dicen hay que postergar todo para después de la guerra. Puede ser. Digo, ¿nos quedamos con eso? O, o en paralelo se puede. Bien, el que ha tenido el coraje de poder decir estamos en medio de la catástrofe del dolor. Hoy se agregan chicos que han perdido la vida en el frente de batalla, pero esto no significa que no tengamos que mirar cómo llegamos a esto y la responsabilidad del actual gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, hombre que hay que decirlo, excepto un año, ha sido el primer ministro durante 27 años. Es decir, se tomó un recreo de un par de meses, pero tiene que asumir toda la responsabilidad, cosa que no ha hecho. Bien, es sociólogo, es un hombre comprometido y escribió un artículo que se llama Netanyahu y el estrepitoso fracaso del sueño de la Pax, de la paz israelí. Andy Faur, ¿cómo estás más allá de este momento tan difícil que vive el Estado de Israel y el pueblo judío? Hola, estimado Miki, un placer estar contigo y como decimos acá, son preguntas como que uno tiene que hacerlas por educación, porque la verdad contestar bien o contestar eh, otra cosa no es decir la verdad, estamos todos muy afectados, tristes. Incluso mi sensación cuando me preguntan es más que de enojo y que otra cosa, como lo leíste en la nota que escribí y que estás nombrando, ¿no? Es una nota de enojo, porque si generalmente, y ya me meto en el tema directamente, discúlpame, pero generalmente cuando ves mis notas son más objetivas, más neutras, más, sí, eh, más eh, intentando buscar puntos de encuentro, puntos de equilibrio. Y esta vez la verdad que no lo encontré. Mm, una catarsis que yo me vengo preguntando en estos días, ya son 26 días de esta guerra, ¿cuánto tiempo más va a tener autocontención la sociedad israelí? Claro, hoy embarcado en estar juntos porque no hay otra, porque estamos en guerra, porque caen chicos, pero ¿cuánto tiempo más va a tener autocontención frente a esta bronca que ya venía en gran parte de la sociedad israelí y que, bueno, de alguna manera yo creo que se ha potenciado enormemente frente a esto que está pasando? ¿Cómo estás leyendo esa reacción social? Mira, es así. Por lo menos en la teoría, ¿no, Miki? Porque no podemos eh, profetizar. Ujú. Yo digo así, era una olla de presión hasta el 7 de octubre, esto era una olla de presión que de repente saltó por los aires. ¿Estamos? Algo así. Y saltó por los aires y nos empapó a todos, nos afectó a todos, un golpe fuertísimo para todos, no importa de qué lado estemos o cómo pensemos. Y por supuesto que cambió lo que se llama el Seder Adifuyot, ¿cómo se dice Seder Adifuyot? El orden de Eh, prioridades. el orden de prioridades, gracias, perdón. El orden de prioridades que tiene la sociedad israelí y la política. Hoy estamos todos embarcados en esto, ya los que están con los uniformes verdes, ya los que estamos de civil, ya los que todos estamos embarcados en esto, en ayudar, en combatir, en apoyar, en hospedar, en todo lo que digamos. Y esta es la primera etapa, ¿sí? Como dijiste bien, veintitantos días estamos ya de combates
y esto va para largo. Obviamente esto va para largo. ¿Y dónde veo este quiebre que vos preguntaste? Cuando se termine esta primera etapa. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser que termine esta primera etapa? Esperemos, ¿sí? Que no haya otros, esperemos y deseemos que no haya otros frentes que se abran aquí en Israel. Ya están viendo lo que pasa en el norte, están viendo lo que, como nos tiran misiles desde Yemen, digamos, cosas de locos. Pero esperemos que termine esta primera etapa en la Franja de Gaza, ¿sí? que, que no está del todo definida, pero está básicamente definida cuáles son sus objetivos. Esto puede tardar un mes, puede tardar 2 meses, y cuando ese frente, ¿está bien? Y esto hablándolo muy fríamente, porque esto implica soldados muertos, ¿ok? Como recién lo dijiste, o sea, y nosotros sabemos perfectamente, Miki, que lo que nos dijeron hasta ahora no es todo, porque, o sea, van a sumar, eh, con el dolor del alma, pero por lo visto es lo que hay que hacer. Y cuando termine esta primera etapa, ¿sí? De eliminar al Hamas, o sea, no se va a rendir el Hamas. Eso está clarísimo, Miki. No se va a rendir. No vamos a ver una bandera blanca de ellos. Hay que terminarlo, como dicen acá. Y esa etapa puede llevar su tiempito. Creo que cuando termine esta primera etapa y las cosas se estabilicen un poco más, ahí va a volver, y con más fuerza, ¿sí? Va a volver la protesta y va a volver la demanda de una, yo creo, renuncia inmediata de todo este nefasto gobierno. Tengo la sensación, Andy, y te pregunto, que lo que no se resolvió y que lo resolvió el Hamas con una bofetada que va a ser muy difícil incluso en el tiempo de elaborar, va a llevar mucho tiempo y la herida es muy profunda. En realidad lo que logró es no que nos una el amor, sino que nos une el espanto, y que en realidad lo que ahí está pasando es esto. Hoy no hay otra alternativa, porque no hay, pero que una vez que, como dijiste, pase o la primera etapa o algo vaya a ocurrir, va a aparecer incluso con mayor virulencia esta grieta que ya estaba y este enojo que me parece que hoy ya también a otros grupos le ha traído, y la decepción incluso a aquellos que acompañaban a este gobierno. No sé cómo lo estás leyendo. Lo leo muy parecido a ti y voy a agregar algo más, Miki, nada más. Va a aparecer desde el lado opositor, llamémoslo con más fuerza, en segunda instancia va a aparecer, van a aparecer más grupos, ¿sí? Realmente que en su momento apoyaron o al gobierno o a Netanyahu y que realmente están completamente decepcionados de todo esto. O sea, nadie se esperaba esto de ninguna manera. Entonces, o sea, hoy tenemos alrededor de un 70, digamos, se hacen encuestas, ¿está bien? Que son encuestas en caliente, ¿está? Vamos a decir la verdad, o sea, son encuestas que no obligatoriamente dentro de un mes o 2 meses van a decir lo mismo, pero hoy hay un 70% de la población israelí que está descontenta con el accionar del gobierno, ¿sí? Con cómo está funcionando el gobierno, cómo funcionó, cómo se enfrentó a toda esta crisis. Y creo que lo tercero acá es importante remarcarlo, que uno de los principales provocadores o culpables de esta grieta es el mismo Benjamin Netanyahu. ¿Bien? Él con su discurso constante, ¿sí? de condenar a la izquierda y a los intelectuales y ¿cómo se llama? Al Poder Judicial, a los estudiantes, a los izquierdistas y a los del centro, a todos. O sea, uno de los principales provocadores de esta grieta es él. O sea, no hay duda que parte de la sanación, parte de la solución, ¿sí? va a ser que Netanyahu salga de la tmuna, salga de la foto, salga de la escena. ¿Está bien? Creo que eso va a lograr realmente, por lo menos en parte, unificar a la sociedad. Hay dos preguntas sobre eso. Una, digo, no soy psicólogo, pero tengo la sensación, puedo equivocar,
que también el dolor se va a canalizar a través, viste que hay que buscar dónde poner el dolor. Y Netanyahu, más allá de todos los méritos que tuvo en su trayectoria y de este último año tan lamentable, va a recibir por todos lados la canalización de esa frustración, de ese dolor, de todo lo que ha acontecido. Esto me parece que se va a dar antes o después. Y la segunda pregunta es que algunos dicen si realmente Netanyahu hoy está pudiendo liderar lo que significa este desafío, incluso en términos de mucha fricción con el mismo ejército, que tampoco él ha tenido la autocrítica suficientemente clara frente a lo que está pasando y lo que ha pasado. Es verdad que parecería que hay que mostrarse fuerte cuando estás en guerra, pero no sé cómo lo percibís y si está realmente Netanyahu hoy siendo el hombre que puede manejar esta crisis. Uf, preguntas complicadas, Miki. Eh, no, no, no me parece la persona adecuada para manejar esta crisis, pero no tenemos otra hoy en día, ¿está bien? Es nuestro primer ministro, es el comandante jefe de Fuerzas Armadas, es el líder del país y es lo que hay, ¿está bien? No se pueden cambiar caballos en medio de la carrera. Mm. ¿Estamos? ¿Ok? Hoy en día, sin apoyarlo, ¿está bien? Sin quererlo, es el que está manejando las cosas y quiero entender que lo hace lo mejor posible. Eh, ¿Que es la persona equivocada en el lugar equivocado en el momento indicado? ¿En el momento equivocado? Sí, sí, absolutamente sí. Y obviamente que va a ser, o tiene que ser, el fusible, ¿no? Como decías vos, de todo este malestar social, político. Eh, eh, no puede no tomar responsabilidad. Después de lo que dijiste, ¿sí? Tiene el récord, y pasó a Ben Gurión, Miki, como sabés, de días en el puesto de primer ministro. ¿Sí? O sea, es la figura, como dijiste, central de la política israelí en los últimos 27 años. ¿Ok? Y deshacerse de esa responsabilidad, o no hacerse cargo, o sea, no tener la grandeza mínima, llamémosla así, como fueron y vinieron y dijeron todos los líderes de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia, ¿sí? Perdón, fallamos. Eh, es ese un mínimo de grandeza. Digo, se perdió la oportunidad de Netanyahu de retirarse, digamos, como dijiste bien antes, con todos los logros que logró, que tuvo de alguna manera en esta época, no lo hizo. No lo hizo y esto demuestra también un poco de miopía política, creo, en ese sentido. Es lo que tenemos ahora, confiamos más en el ejército 100% que en el poder político. Este es el resultado también de un gobierno desastroso, Miki. O sea, si vos ves los personajes que hay ahí, o sea, o los ministerios que se inventaron, o sea, el dinero que hay ahí y que tendría que ir indirectamente para el ejército, para los damnificados, para... ¿Sí? O sea, es todo junto, es una bolsa entera de cosas Andy, que... Sí, ¿se dale. cayeron todos los paradigmas de alguna manera que de alguna forma estaban instalados? Sí, o por lo menos dos o tres de los principales, Miki, sí. Sin duda, el primero es el paradigma de que el Hamas, o sea, no hay duda que durante todos estos últimos gobiernos se le permitió al Hamas en Gaza cierta libertad de acción, ¿está bien? Se le permitió recibir dinero, se le permitió crecer, se le permitió incluso tener un conflicto moderado, ¿está? Un conflicto controlado. Eh, Teniendo se dice acá la concepcia, ¿no? Como dijiste, Ujú. el paradigma, la doctrina, de que jamás era un pequeño, no pequeño, pero un grupo terrorista relativamente dócil y controlable, y el resultado es que fue absolutamente incontrolable, se armó hasta los dientes durante años, se aprovechó de esta ingenuidad, yo la llamo, ¿sí? También a nivel político y también a nivel militar, no Ujú. quitemos eso, ¿sí? Y descubrimos toda su furia, su ferocidad, su brutalidad, ¿sí? Hoy justo escuchaba a un historiador que dice, no podemos comparar esto con la Shoah, por supuesto, pero sin duda los del Hamas usaron métodos nazis. Así. O sea,
en su accionar usaron métodos nazis. No los vamos a detallar, pero esa es una de las doctrinas, ¿sí? Una de los paradigmas que cayó. Y el segundo es este paradigma de la derecha o del conservadurismo israelí, Miki, de Niul Asichsuch, de manejar el conflicto, de administrar el conflicto. ¿Qué significa? Hay un conflicto con los palestinos, nadie lo puede negar, nadie lo puede ocultar. ¿Y cuál es la visión de Netanyahu de la derecha? Era manejarlo, tenerlo así controlado, a fuego bajo, ¿sí? Un atentado por acá, un misil por allá, eso se podía manejar indefinidamente, ¿sí? Según esta doctrina del manejo del conflicto. Y está claro, o sea, ahora nos quedó muy claro, que el conflicto no se puede manejar, hay que resolverlo de alguna manera. ¿Está bien? No voy a decir cuál es, pero hay que resolverlo. O sea, no se puede manejar un conflicto así indefinidamente. Y eso también es miopía política desde mi punto de vista. Y Kotzer, ¿sí? O sea, y una mirada muy limitada, ¿sí? Estratégica muy limitada. Este conflicto hay que resolverlo, este conflicto hay que enfrentarlo, ¿sí? No manejarlo, no intentar estirarlo hasta el fin de los días, porque este manejo es indefinido, ¿sí? Hay que resolverlo. Yo todavía propongo desde el punto de vista político y de la negociación. Muchas preguntas que están todavía ahí en la mitad de la guerra son difíciles. El día después, que es lo Exacto. que también hay que pensar en términos estratégicos, políticos y militares, con qué se va a encontrar el día después de la caída, esperemos, del Hamas, quién serán o quiénes serán los responsables de la Franja de Gaza de administrarla, cómo se resuelve los temas de fondo y no se los sigue pateando. Temas múltiples, pero yo quería, aunque sea, tenerte unos minutitos porque, claro, decían el inicio, ¿no? Son épocas en las cuales todos rápidamente nos ponemos, sí, no son épocas para tener grietas, hay que estar todos juntos, es verdad, estamos en guerra, el dolor y hace que haya que ir, dijiste, es el primer ministro que hay que apoyar porque es el que tenemos, pero esto no puede hacer que uno no se haga preguntas, uno no analice situaciones en el camino. Después todavía van a venir todas esas comisiones de investigación, pero esas tendrán que ver con lo técnico, pero hay también elementos de pensamiento ideológico que tienen que ir formulándose en paralelo. Andy, como siempre, gracias y gracias por atreverte a, incluso en momentos tan dolorosos, hacer esa catarsis que yo creo que es tan importante y que por otro lado, no sé, pero estoy seguro que en algún momento va a ser muy masiva en Israel, que ya lo es, de crítica hacia la política, hacia los políticos y algunos otros que tendrán que dar respuestas y que tendrán que también asumir responsabilidades. Veremos cómo sigue la historia. Totalmente, Miki, exactamente. Esta catarsis que tiene que salir y que va a ir aumentando, pero que ¿no? Está a flor de piel, como se dice, y que sí, va a saltar en algún momento, pero que no nos paraliza, ¿no? Tampoco, como decías bien, no nos paraliza tampoco a nivel social, voluntariado, hacer cosas, ayudar, pero tampoco a nivel mahshabtí, a nivel intelectual, no nos paraliza. Y no soy el único, hay acá unos cuantos y cada vez vas a escuchar muchas más voces, porque, o sea, porque nos interesa, porque queremos, porque queremos este país, ¿sí? Y a su gente, y quedarse callado es un acto muy poco que, que no se puede soportar en este momento. Absolutamente. Gracias por la invitación y como siempre un gusto estar con vos. Igualmente, y que tengamos lo antes posible mejores noticias. Un abrazo grande. Besoroto bot. Hasta pronto. Chao, Miki. Gracias. Andy Faur, que comparte su inquietud, que me parece que es la inquietud de muchos, por ahí latente todavía, porque claro, mientras los cañones son los que dominan la escena, el resto se posterga, pero está esto ahí y antes o después va a aparecer la enorme crisis de la política o de los políticos israelíes que ha llevado en parte a este momento tan
tan duro y difícil.